Como parte de la asignatura de Urología, corresponde hablar sobre hiperplasia prostática benigna, tema que será abordado por mi persona, Cristian Josué Peña Guerrero. A manera de introducción, podemos decir que la próstata es un órgano impar y extraperitoneal, localizado en el espacio pélvico. Se sitúa justo por debajo del cuello vesical, abrazando la uretra. Su función es básicamente sexual, participando en la formación del líquido seminal y la contracción en el momento de la eyaculación. La próstata normal es un órgano músculo-glandular. El 30% es masa muscular, situada en la parte anterior, y el 70% restante es glándula, que se localiza en la parte posterior y lateral. La hiperplasia prostática benigna es el resultado del crecimiento no canceroso del tejido que forma la próstata. No se conocen sus causas, pero parece estar relacionado con cambios hormonales que se producen con el envejecimiento. Los síntomas de esta enfermedad son inespecíficos y pueden producirse en otras muchas afecciones urológicas. En lo que respecta a la anatomía de la próstata, esta mide unos 2 por 3 por 4 centímetros, es decir, 2 centímetros de espesor por 3 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, y pesa alrededor de 20 gramos. Está compuesta de una base, un vértice y 4 caras, anterior, posterior y 2 laterales. La base se encuentra dividida en dos sectores, anterior y posterior. El primero se encuentra fuertemente adherido al cuello de la vejiga y la uretra prostática, rodeada por el esfínter liso. Lo atraviesa cerca de la cara anterior de la próstata. Este tiene como función principal mantener cerrada la uretra proximal durante la eyaculación. El sector posterior de la base es más estrecho y se relaciona con la porción caudal de las vesículas seminales y de las ampollas del diferente, que se juntan para formar el conducto eyaculador que lo atraviesa. El vértice, por su parte, descansa en la cara superior del diafragma urogenital, contacta con la cara medial del músculo elevador del ano y es atravesado por la salida de la uretra. Distalmente al ápex prostático se localiza el esfínter uretral distal o externo, compuesto de fibras musculares lisas dispuestas en forma de herradura de caballo. La cara posterior se describe clásicamente como un corazón de naipes francesa con la punta hacia abajo. Está aplanada y descansa sobre la pared anterior del recto. Esta cara es la examinada mediante el tacto rectal, cuya consistencia normal a la palpación debe ser firme y elástica. Las caras infralaterales son convexas e inclinadas hacia abajo. Se apoyan en la fascia del elevador del ano por encima del diafragma urogenital. Por su parte, la cara anterior es redondeada, está orientada hacia la sínfisis del pubis y se forma mediante la unión por delante de la uretra de las dos caras infralaterales. En la clínica tiene mayor interés la división en 4 zonas: la zona central, zona transicional, zona periférica y estroma fibromuscular anterior. La zona periférica se extiende desde la base hasta el ápex a lo largo de la pared anterior y rodea la uretra distal. La zona central está localizada en la base de la próstata, entre la zona periférica y de transición. Tiene forma de cono, rodea los conductos eyaculadores y su vértice se encuentra a la altura del verum montanum. La zona de transición consta de dos pequeños lóbulos que rodean la uretra prostática proximal, justo por encima del verum montanum. El estroma fibromuscular anterior forma la convexidad de la cara anterior externa y carece de tejido glandular, ya que solamente está formado por tejido conjuntivo denso con fibras musculares. La mitad apical de esta área es rica en músculo estriado, que se integra en la glándula y en el músculo del diafragma pélvico. Al extenderse lateral y posteriormente, se adelgaza para formar la cápsula fibrosa que rodea la glándula. Además, está separado de la sínfisis pubiana mediante el plexo venoso de Santorini. La hiperplasia prostática benigna se puede definir histológicamente como un aumento de la glándula prostática. La próstata aumenta de tamaño y determina una obstrucción del flujo urinario, que origina unos síntomas en el tracto urinario inferior. El aumento de la próstata puede ocupar total o parcialmente la luz de la uretra y obstruir el cuello vesical, con lo que se originan los síntomas obstructivos mecánicos. Por otro lado, el estímulo de los neuroreceptores alfa, de concentración elevada en el tejido prostático, provoca un incremento de la presión en el interior de la uretra y origina los síntomas funcionales. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, sabemos que esta es una de las enfermedades más frecuentes en varones a partir de los 50 años y aumenta progresivamente con la edad, siendo el envejecimiento un factor fundamental en su desarrollo. Es previsible un aumento de la prevalencia en los próximos años, siendo excepcional que se presente por debajo de los 40 años. La prevalencia de la hiperplasia prostática benigna es muy elevada, aumenta desde el 8 al 10% en los hombres de 31 o 40 años de edad, 40 a 50% en varones de 50 a 60 años y a más del 80% en hombres mayores a 80 años. Este es el tumor benigno más habitual en varones. Se estima que causa la muerte de 30 de cada 100.000 varones en países desarrollados y es una de las enfermedades que origina mayor gasto sanitario.
Existen diversos factores que juegan un papel importante en la aparición de esta enfermedad. Entre ellos, la edad juega un papel fundamental. Está más que confirmado por múltiples estudios que el aumento de volumen prostático total se asocia con el envejecimiento. Otro de estos factores es la genética. La hiperplasia prostática benigna familiar se caracteriza por un tamaño de próstata más grande y diagnóstico de edad más temprana que la esporádica. Se realizó un estudio retrospectivo de casos de pacientes con hiperplasia prostática benigna tratados quirúrgicamente versus sujetos de control. Los resultados sugieren que existe un patrón de herencia autosómico dominante y aproximadamente el 50% de los hombres sometidos a prostatectomía por hiperplasia prostática benigna antes de los 60 años podría atribuirse a una forma hereditaria de la enfermedad. Otro de estos factores es la raza. En Estados Unidos se realizó un estudio de 2.480 hombres. Los resultados revelaron que los síntomas del tracto urinario inferior eran más severos en hombres de raza negra versus hombres de raza blanca. El riesgo relativo por edad de HPV que requiere cirugía es similar entre hombres negros y blancos. Sin embargo, los hombres negros menores de 65 años necesitan tratamiento más frecuente. Por último, la obesidad también juega un papel importante. La obesidad abdominal indudablemente se ha relacionado con hiperplasia prostática benigna. Una explicación del porqué es el posible incremento de la aromatización de la testosterona circulante en el tejido adiposo, lo que finalmente aumenta el radio estrógeno-testosterona. Otra literatura propone que como la obesidad es un estado sistémico de inflamación crónica, el tejido prostático se ve infiltrado por células inmunitarias, provocando remodelación e hiperplasia del tejido. Para entender la fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna, es necesario comprender que, durante la pubertad, la glándula prostática experimenta un rápido desarrollo, que posteriormente continúa en forma más lenta hasta la tercera década de vida a una velocidad de 1.6 gramos por año. Si bien posteriormente el crecimiento es mucho más lento, se estima en 0.4 gramos por año, este permanece hasta la novena década. El crecimiento prostático tiene tres componentes de distinto grado de participación en cada individuo. El primero, el crecimiento a partir del estroma, crecimiento glandular y crecimiento de elementos musculares. A partir de los 40 años se desarrollan nódulos de tejido hiperplásico, formado por proporciones variables de los tres componentes anteriormente señalados. Así, desde el punto de vista histológico, se pueden distinguir al menos los siguientes 5 tipos de hiperplasia prostática benigna, ya sea estromal, fibromuscular, muscular, fibroadenomatosa o fibromioadenomatosa. En los hombres entre los 50 y 70 años, la masa hiperplásica e hipertrófica de la próstata está formada en un 14% por nódulos y en un 86% es difusa, que ocurre principalmente en la zona de transición. En las primeras fases de la hiperplasia, predomina ampliamente el componente estromal de la zona de transición, donde actuarían al menos tres factores con acción inductora mesenquimatosa embrionario símil, entre ellos el factor básico de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento transformador tipo beta 1, factor de crecimiento transformador tipo beta 2. Los tres factores perfectamente identificados actúan sinérgicamente llevando el estroma a un estado mesenquimatoso. Además, el factor básico de crecimiento fibroblástico es mitogénico, lo cual significa crecimiento. Es de conocimiento muy antiguo que para que haya hiperplasia prostática benigna es indispensable la presencia del testículo, lo que afirma la participación de los andrógenos, ya sea en forma directa, permisiva o activadora, como es la acción del KGF, que es el primer factor probado como estimulante del crecimiento epitelial prostático. Además se necesita de tiempo, es decir, envejecimiento. Existen otros factores conocidos que intervienen en la génesis de la hiperplasia prostática benigna, como factor del plasma testicular y epididymario y el NAF, que están en el líquido seminal y en alguna forma relacionados a la espermatogénesis. La exposición ocasional del tejido prostático a estos mitógenos influye en hiperplasia prostática benigna. La testosterona es el principal andrógeno sérico que estimula el crecimiento de la próstata. En un 95% se origina en testículos y en un 5% en la glándula suprarrenal. Hasta los 60 años de edad, los niveles de testosterona en plasma son bastante estables de unos 60 nanogramos por ml, disminuyendo su valor a partir de esta edad. La testosterona en la próstata actúa como una prohormona. La forma más activa del andrógeno en la próstata es la dihidrotestosterona o DHT. El proceso está controlado por la enzima 5-alfa reductasa. La DHT regula la expresión de genes promotores del crecimiento de la glándula prostática. La hiperplasia prostática benigna clínicamente se manifiesta con los denominados síntomas del tracto urinario inferior. En estos se encuentran síntomas de vaciado u obstructivo,
síntomas de llenado o irritativo y los síntomas postmiccionales. Los síntomas de llenado son los que más alteran la calidad de vida del paciente. Se producen por una degeneración progresiva y una inestabilidad del detrusor debido a la hipertrofia de la pared vesical secundaria al sobreesfuerzo debido a la obstrucción. Dentro de los síntomas de llenado o irritativo están la urgencia, frecuencia, incontinencia y nicturia. Dentro de los síntomas de vaciado u obstructivo están chorro débil, micción intermitente, micción en regadera, retardo, esfuerzo miccional y goteo terminal. Y en los síntomas postmiccionales están la sensación de vaciado incompleto y el goteo postmiccional. En una de las primeras fases de la enfermedad no hay traducción sintomática, ya que el detrusor es capaz de compensar con una mayor fuerza contráctil el aumento de la resistencia al flujo urinario de la uretra prostática. En la medida que la obstrucción progresa, el detrusor pierde la capacidad de compensarla y aparecen los síntomas de prostatismo. Para realizar un diagnóstico adecuado de hiperplasia prostática benigna, hay que realizar también una buena anamnesis. Esta debe incluir un interrogatorio que revise otras enfermedades capaces de causar uropatía obstructiva baja, como uretritis prolongada o maltratada, traumas perineales y pelvianos, instrumentaciones uretrales, incluyendo el uso de sonda uretral en grandes cirugías. Todo lo anterior orienta hacia una estrechez uretral causante de la uropatía obstructiva por sí misma o que se asocia con hiperplasia prostática benigna. Deben investigarse también trastornos generales como diabetes, daño neurológico difuso encefálico, lesiones neurológicas, traumáticas o quirúrgicas propias de la cirugía abdominopelviana por cáncer y por cirugía vascular, trastornos de erección y de las extremidades. Todos estos antecedentes pueden simular uropatía obstructiva baja o asociarse a hiperplasia prostática benigna, llevando al paciente a la descompensación. El interrogatorio cuidadosamente dirigido sobre el tiempo de instalación, intensidad y frecuencia de los síntomas permite valorar la uropatía obstructiva. Para tratar de objetivarse, utilizan tablas como la IPSS. El IPSS es un cuestionario autoadministrado validado en castellano, que interroga sobre la intensidad de los síntomas del tracto urinario inferior durante los últimos 30 días. Consta de 7 preguntas, cada una de ellas con una puntuación de 0 a 5 puntos de menor a mayor intensidad, lo que resulta en un rango de puntuación total de 0 a 35 puntos. Según el resultado obtenido, se clasifica la intensidad de los síntomas en leve, de 0 a 7 puntos, moderada, de 8 a 19 o severa, de 20 a 35. El cuestionario consta de una octava pregunta, que investiga el grado de afectación que tienen los síntomas en la calidad de vida del paciente. Su rango de puntuación es de 0 a 6, de menor a mayor molestia. Las puntuaciones de 4 o más puntos se relacionan con una afectación importante de la calidad de vida. Esta es útil para la valoración de la necesidad de tratamiento farmacológico. En el examen físico, la investigación semiológica del hipogastrio puede informar de la presencia de globo vesical, que varía desde un grado leve a grandes distensiones vesicales, que alcanzan el nivel umbilical. El examen debe incluir la observación de la micción y del aspecto físico de la orina, lo que contribuye con información importante ya en la sala de examen. El examen dígito-rectal informa sobre características de la próstata en cuanto a tamaño, superficie, elasticidad, límites y consistencia. La hiperplasia prostática benigna produce crecimiento elástico, homogéneo, liso y bien delimitado. En la apreciación del tamaño influye el estado de represión de la vejiga, siendo ideal el examen con la vejiga vacía. El examen rectal debe buscar la presencia de nódulos duros, asimetría, zonas mal delimitadas o infiltrantes que hagan sospechar de la existencia de un cáncer. Según el crecimiento que tenga la próstata, esta se puede dividir en diversos grados. La hipertrofia prostática grado 1 es cuando la próstata duplica su tamaño y pasa a tener unos 40 centímetros cúbicos o pesar unos 30 gramos. Con ese tamaño empiezan los primeros síntomas, pero en la gran mayoría de los hombres pasan desapercibidos. Puede haber alguna molestia al orinar, pero nada serio. El grado 2. Aquí empiezan ya los problemas, porque el tamaño de la próstata se multiplica por 3, es decir, pasa a tener unos 60 centímetros cúbicos y pesar unos 40 gramos. Cuando se llega a ese grado, el paciente tiene diferentes síntomas, como dificultad para orinar y para vaciar la vejiga, ganas de orinar por la noche, como la icturia, y pérdida de la fuerza en el chorro de la orina. En el grado 3, la superficie redondeada de la próstata adquiere un tamaño importante, que desdibuja los surcos medios. Esto indica que el peso supera los 60 gramos y el volumen es de 80 centímetros cúbicos. Los síntomas antes descritos cobran más fuerza y se convierten en situaciones que afectan gravemente a la calidad de vida del paciente. Y por último, el grado 4. En estas son próstatas de gran tamaño, que superan 80 gramos y con un volumen que ronda los 100 centímetros cúbicos. Con ese tamaño, la próstata puede producir retenciones de orina
que requerirán un sondaje para vaciar la vejiga. El tratamiento farmacológico pasa a segundo lugar y la opción es la cirugía. Para la evaluación urodinámica, preconizamos el estudio simultáneo y sucesivo mediante ecotomografía pelviana y uroflujometría, hecho en buenas condiciones de información y comprensión por el paciente y con un volumen miccional no inferior a 200 ml, con valores sobre 15 ml por segundo, puede generalmente decirse que no hay obstrucción. Lacistomanometría es un examen que se utiliza específicamente en pacientes con sospecha de disfunción vesical. El gran examen de imagen, como se dijo anteriormente, es la ecotomografía pelviana, ya que muestra objetivamente el tamaño prostático, su crecimiento particular, características vesicales y en alguna forma el vaciamiento y volumen residual. Otro examen que se suele indicar es el APE, o antígeno prostático específico. Esta es una serina proteasa relacionada con la calicreína, que ocasiona liquefacción del coágulo seminal. Se produce en células epiteliales malignas y no malignas, por lo que es específico de próstata. Es de gran utilidad para ayudar a predecir la evolución natural de la hiperplasia prostática benigna y evaluar el riesgo de cirugía con HPV ante un AP mayor a 40 nanogramos por ml. Por último, la TAC es un examen que se indica excepcionalmente. Si bien sus imágenes son muy precisas, no contribuyen significativamente a proporcionar información de la evolución de la hiperplasia prostática benigna en una primera fase, por lo cual se suele sustituir por la ecotomografía pelviana. La hiperplasia prostática benigna evoluciona casi siempre de la misma manera. En esta, el aumento de las presiones intravesicales necesarias para forzar el obstáculo conduce a la hipertrofia del detrusor, que luego toma un aspecto columnar trabeculado. Esta hipertrofia compensatoria del detrusor tiene un límite que, una vez alcanzado, conduce a la dilatación de la vejiga y su descompensación, que puede conducir a la pérdida de poder contráctil. La orina residual se acumula entonces y la presión intravesical puede transmitirse durante la micción a los uréteres y a las cavidades renales a través de los orificios ureterales, cuyo mecanismo antirreflujo se vuelve incompetente. Un pequeño lóbulo mediano, ubicado estratégicamente, puede ser responsable de una obstrucción más grave que un agrandamiento de los lóbulos laterales, que se han desarrollado hacia afuera. Los síntomas pueden permanecer estables durante años. Recibir el tratamiento inadecuado para esta enfermedad o directamente no recibir tratamiento puede conllevar a un gran número de complicaciones, entre ellas una mayor probabilidad de desarrollar una IBU. Esto produce fenómenos irritativos como la polaquiuria y el ardor urinario. La pielonefritis puede acelerar la destrucción del parénquima renal y precipitar la insuficiencia renal. Especialmente en las vías excretoras dilatadas, la inflamación y la trombosis vasculares pueden conducir a fenómenos de retención irreversible. La litiasis genera repercusiones en el tracto urinario superior, ya sea por reflujo o por compresión del orificio en un detrusor agrandado. Estas pueden conducir rápidamente a la dilatación de las cavidades y atrofia del parénquima, provocando insuficiencia renal y en ocasiones hipertensión. El tratamiento de elección para la hiperplasia prostática benigna es la finasteride. Esta bloquea la enzima alfa-5 reductasa, responsable del paso de testosterona a dihidrotestosterona, que es la hormona activa a nivel periférico. La evaluación de su uso a plazo de 3 años demuestra que se obtiene una reducción del 19 al 20% en promedio del volumen prostático. En la hiperplasia prostática benigna hay un componente mecánico de nódulos parenquimatosos que obstruyen y otro dinámico debido a la contracción del músculo liso. Se entenderán las bases que tienen el uso de los bloqueadores adrenérgicos y en teoría más aún los bloqueadores alfa. Estos receptores están situados preferentemente en el cuello vesical y la próstata. Se han utilizado varios como prazosin, trazocin, alfuzosin, doxazocin y tansulocin. Existe la sospecha de que, además de su acción bloqueadora alfa, doxazocin podría tener una acción de apoptosis de células musculares del estroma prostático. Dado que la finasteride induce la apoptosis del epitelio glandular y que los bloqueadores como trazocina actúan sobre el estroma y las células musculares, es posible esperar que el uso combinado de ambas drogas tenga un resultado en que se sumen y potencien los efectos. Esto no ha sido así en la práctica clínica, y no hay una ventaja en el uso de ambas drogas simultáneamente. La decisión de tratar quirúrgicamente la hiperplasia prostática benigna se basa en varios elementos principales, entre ellos la gravedad de la sintomatología obstructiva, ver si los síntomas generan algún tipo de complicación en la calidad de vida del paciente o si ya se presentan complicaciones como la retención urinaria persistente, una ictus recurrente o insuficiencia renal. También hay que valorar el juicio del paciente. En esta, el deseo de operarse o no puede inclinar la balanza de la decisión en ciertos casos límite. Y por último, el contexto médico global. La edad del paciente, su patología asociada, ya sea cardiovascular, pulmonar, diabética, neurológica, etc., son todos factores a tener en cuenta.
sobre todo ahora que determinados tratamientos han tenido cierto éxito como una alternativa más o menos a largo plazo de la cirugía. La mayoría de los pacientes, es decir, el 80 al 90%, actualmente son operados mediante resección endoscópica. Esto en caso en que la próstata tiene un peso entre 25 y 70 u 80 gramos. La incisión cérvico-prostática se reserva únicamente para casos en que la hiperplasia prostática benigna tiene un volumen muy pequeño, es decir, pesos inferiores a 25 gramos. Por último, la cirugía abierta se utiliza en casos en los cuales la próstata es muy voluminosa, es decir, aquellos casos en los cuales supera un peso mayor a los 80 gramos. Existen tratamientos alternativos al farmacológico y al quirúrgico, entre ellos la supresión de andrógenos. Esta tiene todos los efectos positivos de obtener una disminución en el tamaño de la próstata, obtenida por castración quirúrgica o bloqueo hormonales a nivel hipofisiario. Otro de estos tratamientos son las dilataciones mecánicas de la uretra prostática. Estas han sido reactivadas con el uso de balones inflados de la uretra prostática, a gran presión y volúmenes conocidos. Pueden obtenerse algunos efectos transitorios. Otro tratamiento es la hipertermia con microondas y ultrasonido. Esta eleva la temperatura a 42 grados centígrados, en especial en la zona transicional de la próstata, con lo que se conseguiría una necrosis selectiva de los tejidos periuretrales. Lo mismo puede decirse sobre las ondas ultrasónicas localizadas que elevan la temperatura localmente. Por último, los tubos uretrales o stents son elementos metálicos o de materiales plásticos tejidos en forma tubular, que pueden ser puestos en la uretra prostática con control radiológico y obtener su expansión al retirar el mandil conductor.